Lunes 2 de septiembre de 2024. Emisión 614 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema es la muerte en combate del bandolero del MRL, alias Resortes, Recortes o El Viejo, en hechos ocurridos en el municipio de Obando Valle el 1 de septiembre de 1962, hace ya 62 años. Este hecho fue trascendental porque fue una de las primeras acciones criminales que ocurrieron, o mejor dicho, es consecuencia de las primeras acciones criminales que ocurrieron en el departamento del Valle, tan pronto se posesionó como presidente de la República Guillermo León Valencia, y cuando apenas el ministro de Guerra recién nombrado, Alberto Ruiz Novoa, general del Ejército, le anunciaba al país que se implementaría el Plan Lazo, iniciaría a hacer la ingeniería inversa, ese proceso de violencia que estaba acumulado desde hacía varios años y que de manera engañosa el presidente anterior, Alberto Lleras Camargo, había vendido y siguen vendiendo la idea a sus copartidarios que su gobierno fue la octava maravilla del planeta en cuanto a la paz. Pero recordemos que aquí lo vimos en apenas 2 semanas de gobierno del señor Valencia, ocurrió una horripilante masacre en los municipios de Toro y La Unión, también en el departamento del Valle, en la cual quedó implicado y nunca se aclaró hasta el final de sus días el dirigente conservador Cornelio Reyes, con la duda que siempre ha habido para determinar quién fue el verdadero capitán Veneno, autor intelectual y jefe de esas cuadrillas de corridos en esa región. Y en búsqueda de esos bandidos ocurrió esta operación en la cual murió el bandolero alias Recortes, también la que decían Resortes, pero le decían Recortes era porque cuando practicaba el corte de franela, es decir, degollar a las personas y sacarles la lengua la garganta, les hacía una segunda pasada, les hacía el recorte, decía él. Entonces por eso lo llamaban recortes, así de asqueante era y horripilante era la historia de este delincuente. Mi coronel, ¿cómo podríamos contextualizar la situación del bandolerismo tripartidista liberal, conservador y comunista contra los colombianos en septiembre de 1962, cuando iniciaba el periodo gubernamental de Guillermo León Valencia? Nicolás, aunque estos puntos los hemos ya tocado muchísimas veces aquí, como se trata de un nuevo episodio y de hechos relacionados con esa violencia, además de la idea es fijar el concepto permanente. Recordemos que en el año 1958, cuando se firma el pacto de cuervos entre liberales y conservadores para repartirse el poder, aparece una tercera línea integrada por un supuesto revolucionario liberal, que es el señor Alfonso López Miquelsen, y unido con los comunistas, hacen lo que ellos llamaron el MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, que supuestamente tenía una visión más progresista y de desarrollo del país. Pero no fue sino que apareciera ese grupo en la escena para que se multiplicara la violencia, a pesar de que el presidente hablaba de que, igual que Petro, que él era el presidente de la paz y que Estados Unidos le dio un espaldarazo por el solo hecho de quitar un gobierno militar, más no porque fuera una solución a los problemas que ellos mismos habían creado como dirigentes políticos. Entonces, desde la misma posesión de Lleras Camargo, el MRL desató una oleada de violencia y fueron comunes en sus filas o en sus militancias la aparición de criminales como Chispas, Desquite, Sangre Negra, Tarzán, etcétera, que fueron sembrando el terror en el Huila, el Tolima, Cauca, Valle y llegaron inclusive hasta Cundinamarca. Y obviamente el Partido Comunista, que estaba ya desarrollando
un trabajo de violencia, se les unió. El Partido Conservador promovió la creación o el mantenimiento de grupos de delincuentes armados que llamaban los pájaros. Y también en Verbigracia, en la ciudad de Tuluá, tuvieron mucha fuerza con las historias de el señor León, que publica de manera exagerada y novelesca Álvarez Gardiazabal y lo vuelve más famoso por su novela de Cóndores, no se entierran todos los días. Entonces, los liberales de izquierda desatando la violencia contra la institucionalidad y su jefe hablando demagogia, pero instigando al desorden. Y los conservadores hablando del orden, pero manteniendo sus grupos armados. Y los liberales que estaban en el poder o han estado en el poder con el señor Lleras, que eran los liberales del MRL y los liberales de los Lleras, de Turbay, etcétera, ellos también apoyaban la violencia, pero todo el tiempo hablaban de paz. Entonces es un contexto de esa violencia tripartidista en la que el Partido Comunista saca mucha ventaja, pero a la vez tiene el problema de la división interna. Es que el MOEC, que era una formación mixta de obreros, estudiantes y campesinos, eh, construida desde la Universidad Nacional, se inclinaba por la tendencia maoísta y llamaba mamertos a los eh, prosoviéticos porque les decía que hablaban mucho, que combinaban muchas formas de lucha, en cambio que ellos iban directo al grano, que era formando un partido comunista que no participara en elecciones, pero que reclutara a mucha gente y la llevara directamente a la guerra popular prolongada. Y el Partido Comunista, que es el gran ganador de todo esto, eso sí sabían lo que querían y entonces se dedicaron a construir las repúblicas independientes de Marquetalia, Río Chiquito, El Pato, Guayabero, que no la hicieron en esos años, sino que venían desde los años 50 construyéndolas metodológicamente, organizadamente y ubicadas en sitios estratégicos con un procedimiento que resulta lógico dentro de la dinámica política, pero letal para el país dentro del proceso democrático. Y consistía en que se reclutaban en las ciudades, en los pueblos, personas para que integraran las guerrillas comunistas que se iban a apoderar de las repúblicas independientes, las llevaban a Biotá, Cundinamarca, las entrenaban, las formaban en una escuela de cuadros políticos comunistas y luego las enviaban a esas zonas a alfabetizar con el comunismo a todos los campesinos de las diferentes regiones. Igualmente, la dictadura cubana que estaba estrenando el apoyo de la Unión Soviética y que estaba ya enfocada en destruir a Latinoamérica, estaba entrenando terroristas de todos los países, a granel llegaban a la isla y todo eso lo financiaba la Unión Soviética. Entonces la dictadura cubana ya estaba inmersa también en el narcotráfico. Eso comenzó desde sus primeros días con las mafias, con todo tipo de delincuencia, pero al mismo tiempo tenía centros de entrenamiento de terroristas latinoamericanos y africanos, inclusive asiáticos, en sus cuarteles y en la Sierra Maestra. Por la misma época, el general Ruiz Novoa, como dijimos en el preámbulo, le dio inicio al Plan Lazo, buscando una solución estructural y una participación integral del Estado colombiano en la solución al problema. Y por esos días que apenas estaba comenzando a tomar fuerza en el continente, la Alianza para el Progreso iniciaron los altibajos por problemas políticos internos de Estados Unidos, en especial por la inmersión progresiva en la guerra del Vietnam, por la misma guerra fría con los avatares que se daban a 90 millas del Cayo Hueso en la Florida, con la dictadura cubana, y por los problemas políticos que generaban los hippies y otros revoltosos de ese país. Entonces la Alianza para el Progreso también tuvo altibajos y en ese contexto se estaba viviendo la violencia en Colombia
donde había mucha demagogia y poca efectividad, Igual que ahora, ¿no, mi coronel? igual que ahora, señor. ¿Y por qué es necesario diferenciar al bandolero del MRL, Eduardo Jiménez alias Recortes, Resortes o El Viejo, de uno con alias parecido que delinquía en el departamento del Quindío? Por una razón sencilla, mi coronel, porque 2 años después de la muerte de Recortes en Obando Valle, fue capturado este delincuente que vemos aquí en la foto, Manuel Torres Álvarez, alias Arturo, uno de los asesinos más grandes que ha tenido la zona del Valle y el Quindío, con esas bandas criminales que ya estaban politizadas. Y en el momento en que lo capturaron tropas del batallón Voltígeros, que estaba escrito en la octava brigada en ese momento, él andaba con otro bandido que tenía también la costumbre de hacerle la segunda pasada a quienes degollaban. Y era de nombre Abelardo Antonio Obando, alias Recorte. No Recorte, sino Recorte. Y la gente o los medios de comunicación llegaban a confundirlos. Inclusive se decía que el tal Recortes, el primero que murió en Obando, había resucitado y que hacía milagros y que se convertía en mata de café cuando venían los soldados y que, o sea, estaban tejiendo toda una mentira frente a esa muerte, pero además porque fue muy común que entre los bandidos, cuando moría alguno con un alias célebre, inmediatamente procedían a darle ese alias a otro delincuente que tuviera el mismo perfil, la misma forma de actuar. Entonces, por eso hay que tener claro. De tal manera, no hay que confundirlo con otro bandido comunista, de quien ya hemos hablado aquí tangencialmente, que pertenecía a las FARC que estaban naciendo en el Huila, que lo llamaban el Cabo Resortes. Entonces, es importante tener en cuenta esos detalles para saber que había varios delincuentes que utilizaban o el mismo alias o alias muy parecidos, y eso hacía que se confundieran los medios de comunicación y la opinión pública. Mi coronel, para nadie es secreto que mientras el bandolerismo tripartidista desangraba el campesinado colombiano, la Unión Soviética y Estados Unidos estaban inmersos en la Guerra Fría entre el comunismo y el capitalismo. Hubo algunas noticias relacionadas con Colombia, producidas el mismo día de las fuerzas militares, anunciaron la muerte en combate del bandolero del MRL Eduardo Jiménez, alias Recortes, en la vereda El Machete del municipio de Obando en septiembre del 62. Claro, mi coronel, se anunció que el gobierno colombiano iría a participar en unos ejercicios militares que se llamaban la Operación Fraternidad, organizados en Honduras con varios ejércitos de Centroamérica con el fin de unificar criterios para el combate de contraguerrillas que estaba creciendo, ya que los bandoleros colombianos de tendencia comunista no eran los únicos, sino que había otros que estaban en la misma tónica en varios países y que el problema tenía un epicentro de difusión con Fidel Castro en Cuba. Entonces, se organizó un ejercicio militar integrado y Colombia participó con algunas tropas y con fuerza aérea. El, quien iba al mando del avión de la Fuerza Aérea que participó era el mayor Álvaro Mejía Soto y el piloto era Guillermo Martínez Guerra, que después fue senador de la República. Y había otros, el teniente Castro Ortega, que llegó a teniente coronel de la Fuerza Aérea. Entonces, Colombia participó con Fuerza Aérea y Ejército en este ejercicio que dejó unas enseñanzas para el combate del bandolerismo comunista en Latinoamérica. Al mismo tiempo, desde La Habana, Fidel Castro publicó uno de sus eternas peroratas, de sus eternos discursos,
en el cual eh, ratificó que la Unión Soviética le daba total apoyo y desde luego desde el Kremlin se publicó el documento paralelo en el cual respaldaban completamente la Unión Soviética luego del fiasco en Bahía Cochinos. Y el primer argumento era que así como Estados Unidos estaba en Taiwán o Formosa, los cubanos también estarían siendo sede de una presencia soviética a muy corta distancia de Estados Unidos. Entonces, aparecieron nuevas informaciones que en Puerto Rico había un grupo comunista que estaba promoviendo la rebelión armada contra quienes defienden y defendían en ese momento la situación como Estado Libre Asociado de Estados Unidos y también mucha información acerca de relación del Partido Comunista Cubano con centrales de trabajadores del continente. Entonces, vemos que aquí había una correlación de fuerzas, un enfrentamiento latente entre comunistas y capitalistas en medio de la violencia que estaba creciendo en Latinoamérica. Mientras tanto, ¿qué sucedía en ese mismo día con la cuadrilla del bandolero conservador Efraín González, alias Siete Colores, Don Juan o hermano Juanito, y en su natal municipio de Puente Nacional en el departamento de Santander? Pues que el día que fue dado de baja en combate con el batallón Voltígeros en la vereda del Machetazo, el municipio de Obando, Eduardo Jiménez, alias Recortes, Resortes o el Viejo, eh, se presentaron varios hechos de violencia en el país. Y aquí vemos esta foto de la época tomada o publicada en primera página del Ejército, que muestra a un helicóptero de la Fuerza Aérea prestando apoyo de desembarco de tropas y logístico a unas unidades del ejército de la primera brigada que fueron desplegadas a Puente Nacional en el departamento de Santander con el fin de combatir las estructuras criminales de Efraín González que tenían asolada esa región. Entonces vamos viendo que por un lado el MRL destruyendo el país en el Valle del Cauca con sus cuadrillas armadas, por otro los conservadores en Santander haciendo lo mismo, y los comunistas en el Tolima, el Cauca, el Huila, en la misma tónica. Eso es una prueba fehaciente que estamos hablando de violencia tripartidista. ¿Qué actividades criminales cometían, entre tanto, en el departamento del Tolima otras bandas liberales del MRL que seguían al astuto dirigente liberal Alfonso López Michelsen? Pues en el departamento del Tolima hubo varias operaciones. Por ejemplo, no haya transcurrido mucho tiempo en que una banda delictiva de estas entró al municipio de Anzoátegui, en la zona rural, en la vereda de La Lindosa, y asesinó a varias personas. Y como consecuencia de eso, la Sexta Brigada organizó una operación militar para localizarlos y en un sitio que se llama La China, la inspección de La China, muy cerca en la capital del departamento, fueron capturados varios sujetos, ya personas inclusive de más de 40 años de edad, como los responsables de ese crimen, y en el momento de registrar en la vivienda les encontraron un fusil .30, una carabina, dos fusiles Gras, una pistola Colt 45, un revólver 38, 2 libras de plomo y gran cantidad de municiones y desde luego documentos. Esos sujetos dieron información y se produjeron otras capturas en el área rural de Cajamarca, todos relacionados con grupos criminales que seguían la orientación liberal y que habían estado en esa vereda de Anzoátegui asesinando conservadores por la lucha para robarse las tierras y apropiarse del control de la región. Entonces, esta es otra prueba de lo fallido que fue el gobierno del señor Lleras Camargo en
mm, la implementación de la paz en el departamento del Tolima, donde, como lo hemos visto aquí ya en episodios anteriores, fue a inaugurar sus proyectos de paz de su gobierno e inclusive determinó que el departamento del Tolima fuera el piloto de ese proceso, y estos hechos ocurrieron al final de su gobierno y prácticamente en el comienzo del gobierno del señor Valencia, lo cual indica que la herencia que le dejó no es como la pintan y que en el Frente Nacional hubo más luces, más sombras que luces. ¿En qué consistió el sospechoso anuncio del bandolero liberal William Aranguren, alias Desquite? Comenzaron a circular versiones que nunca se probaron que Desquite y Sangre Negra habían entrado en confrontación directa y que se habían matado unos con otros o que se están matando. Parece que sí fue cierto por un problema de unas armas. Hubo 4 bandidos muertos. Pero luego ocurrió una cosa de que ya pasados los años se da uno cuenta que lo que hubo fue una complicidad o por lo menos una falta de un acto de cobardía que consistió en que Desquite salió a una carretera con unos bandidos donde venían unos miembros de la Policía Nacional y esta vez no los atacó, no los, sino que detuvo el vehículo, los bajó del vehículo, les quitó las armas, eran 3, venían con armas largas y se las quitó, y supuestamente la versión que llevaron los policías al comando de su unidad era que el bandido les había dicho que las iba a utilizar para un combate que tenía pendiente contra Sangre Negra, pero que tan pronto las utilizara, se las devolvería. Obviamente ese cuento pues no lo iba a comer nadie. Lo cierto es que llevó 3 carabinas y 557 cartuchos que llevaban los policías en total, y que el mensaje que envió era que, y eso fue lo que transmitieron los policías, era que él estaba dispuesto a sentarse a negociar con el gobierno de Valencia la paz y que no lo molestaran más y que se dedicaba a la agricultura, etcétera. Desde luego que eso era una farsa, y no era cierto el mensaje de los policías, que parece que se entregaron por cobardía para no combatir, o lo que es peor, por complicidad, y que parecía más bien un acto preacordado. Nunca se aclaró tampoco, pero sí aparecieron los cadáveres de bandidos muertos de la cuadrilla de Sangre Negra que no fueron eliminados por el ejército, pero que sí quedó también la sensación de que podían ser eliminados por el mismo Sangre Negra. Y como era un escenario de violencia, cualquier rumor que se esparciera desinformaba y deformaba la verdad. ¿Qué lectura daríamos a los editoriales del diario El Tiempo del domingo siguiente sobre los hechos de violencia en el país, entre ellos los ya enunciados y analizados en el programa con ocasión de la muerte en combate del bandolero del Movimiento Revolucionario Liberal, Eduardo Jiménez, alias Recortes, en la vereda del Machetazo del municipio de Obando en septiembre del 62? Podríamos decir que si hay algo que desinforme y que deforme la verdad de los hechos, son los editoriales políticos de los medios de comunicación en todos los tiempos. Aquí vemos un titular del editorial del 4 de septiembre de 1962 y lo publicaron los señores Santos Montejo bajo el subtítulo de El signo del terror, y comenzaron a resaltar que en la masacre cometida, no decían por quién, pero se sabe que era por conservadores, en el Toro Valle, ya llegaba a 29 muertos, que la violencia estaba desaforada, que las víctimas eran producto de la ignorancia, de la ceguera política y bueno, todo lo que dicen siempre, pero nunca llegan al fondo del asunto. Llama la atención que por esos días también en Saboyá, Boyacá, hubo otro genocidio, otra masacre
de conservadores contra liberales, según se decía, cometida por las cuadrillas de Efraín González. Como ven, dos masacres cometidas por bandoleros conservadores que no tienen perdón y deben ser condenados porque fue el crimen eh, el que se enseñoreó sobre los campos con ideologías políticas. Pero también llama la atención que aquí el periódico El Tiempo oculta, por ejemplo, lo que publicó, oculta en este análisis, pues, lo que publicó en la misma, en la misma edición y unos días antes de la masacre cometida en La Lindosa por liberales contra conservadores, que también fue muy atroz. No la menciona, ni menciona aquí en este análisis los crímenes que estaban cometiendo chispas de esquite y sangre negra, que eran liberales por razones obvias, pero mucho menos menciona que si estaba hablando de que era una semana que se había desatado el terror, ¿por qué no mencionan eh, que durante el gobierno Lleras Camargo se le ha anunciado al país que que el Tolima iba a ser el epicentro de todas las maravillas y allí donde estaba ocurriendo todo eso? Entonces se nota el sesgo, se nota la forma de desinformar y en lugar de aclimatar la unidad entre los colombianos, lo que hace es multiplicar los odios de manera velada y haciéndole el favor a los comunistas que son los que terminan favorecidos o beneficiados con esas acciones. Y luego, en un esquema que manejaba en ese tiempo el periódico En Mención, hacía un recuento de lo que ha ocurrido en la semana en la parte política, social, económica y financiera del país. Y volvía a mencionar nuevamente que el gobierno se enfrenta a la violencia, pero hablaba del gobierno Valencia, que está recién llegado, y para ningún aspecto de referencia toca lo que venía acumulado, vuelve a mencionar la falta de claridad de su partido, sino que lo deja pasar. Pero sí se balance en ristre contra el señor Lleras, contra el señor López Miquelsen, por unos hechos ocurridos en el Valle, como ya vimos que fue la baja de unos bandidos que estaban con una cuadrilla en una fiesta y que el ejército se acercó para capturar a uno de esos y dieron a un sargento y se desató una balacera en la que murieron 11 delincuentes. De la misma manera, estaban cuestionando que las juventudes de los señores del MRL dirigidos por Alfonso López estaban dedicados a desatar la violencia en donde se reunían y que le llamaban al señor López Miquelsen el compañero jefe y que ellos lo invitaban a aclimatar la paz, porque el jefe del Partido Liberal estaba apoyando al gobierno de Valencia. Y ya sabemos también que el jefe del Partido Liberal es el señor Gerard Restrepo, que no se ha posesionado aún Valencia cuando fue elegido y ya Gerard Restrepo estaba haciendo campaña para ser el presidente del 66. Y por último mencionaban que había entrado nuevamente en estudio en el Congreso de la República la reforma al Código Penal para incluir la pena de muerte, pero que ellos, como moralistas y humanistas y lo demás, le veían poco futuro a ese proyecto. Entonces es una contradicción, es una forma demagógica de manejar la información, pero una peligrosa manera de mantener la opinión porque al final lo que hace es instigar o facilitar la instigación de odios y violencias. Mi coronel, ¿qué lectura podríamos dar a que mientras la situación de desorden público se ensombrecía en varios lugares del país, los profesores de los centros de enseñanza pública estuvieran promoviendo paros y ceses de actividades laborales en un país que para la época tenía elevadísimas tasas de analfabetismo? Pues podríamos decir que el comunismo siempre ha sido enemigo del desarrollo del pueblo y es de lo que más habla. Es increíble que estos niños de los colegios públicos del país
que hasta ahora estaban entrando, como usted bien lo menciona en la pregunta, en un proceso de acercamiento a la alfabetización, porque Colombia tenía uno de los índices más altos de analfabetismo en el continente y nos preciábamos de ser, dizque, la Atenas de Sudamérica con la capital. Pero en realidad en las zonas rurales y semirurales la escolarización era muy baja. Entonces se había venido desarrollando toda una metodología, una dinámica en que aumentaba el acceso de niños de escasos recursos en escuelas públicas y se le ha dado gran énfasis a las normales de señoritas y de jóvenes para que de allí salieran muchos estudiantes. Entonces, casi que la mayoría de los jóvenes que terminaban secundaria y no tenían opciones de ingreso a las universidades eran matriculados en normales superiores y allí los formaban como docentes de niños, con el fin de alfabetizar el país y de enseñarles, como decían en la época, las cuatro operaciones como mínimo. De esa forma estaba mejorando el nivel académico de los colombianos, pero el Partido Comunista formó un grupo que llamaba la ADE, Asociación de Educadores, particularmente en el Distrito Capital, y siempre garosos y ambiciosos de pedir más de lo que les corresponde, organizaban huelgas a cada rato, entonces era más el tiempo que mantenían los estudiantes en huelga que lo que los profesores iban a dictar clase. Proclamaron una huelga para esos días en que el país estaba tan convulso y el gobierno distrital la declaró ilegal, sin embargo la volvieron a convocar y terminó siendo un paro nacional, lo cual indica la capacidad del Partido Comunista para instigar al desorden, el odio, la violencia y no traer ninguna solución. Desde luego, el señor de Rux, en su informe de la supuesta verdad, o no menciona esto, o si lo menciona de manera tangencial, es siempre orientado a legitimar la acción destructora del comunismo, más nunca a cuestionarla. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era el rol de los partidos comunistas de todos los países, incluido el colombiano, en los festivales de juventud? Máxime que para la fecha se celebrará el octavo Festival Juvenil del mundo. Pues, como ya lo mencionamos brevemente, el primero que se les indicó de estar distorsionando la mente a los jóvenes fue el señor Alfonso López Miquelsen, y lo hizo el propio periódico del Partido Liberal, porque nadie entiende cómo mientras el comunismo impedía que los niños recibieran clase, al mismo tiempo el comunismo estaba reclutando a los jóvenes para hacer alegoría a Marx, a Lenin, a los cambios marxistas-leninistas. Entonces eso nos demuestra varias cosas, que los comunistas nunca han perdido el norte de sus objetivos, que es destruir los países e imponer un sistema totalitario ajeno a las libertades democráticas y que tienen toda la narrativa para justificarlo y toda la agresividad para atacar a quien les hace ver esto y para de una vez señalarlo de todos los males que ha cometido la mal llamada derecha. Pero no tienen la síntesis para explicar que su propio partido lo que es o de lo que se trata es un elemento multiplicador de la violencia, el odio y el terror en el mundo. Entonces, aquí transcriben un documento que se elaboró en Cuba, en París, por un sujeto de apellido Ruiz Quintero, que era presidente de la Asociación de Estudiantes de Cuba en París, y que muestra cómo funcionaba ya de aceitada la maquinaria propagandística soviética y la metodología de reclutamiento de jóvenes para que terminaran las guerrillas y los movimientos de liberación nacional en el mundo,
orientados por Cuba, Nicaragua, perdón, Cuba, la Unión Soviética, Corea del Norte y los países de la Cortina de Hierro. Adelante. Visto los anteriores orígenes de la violencia política colombiana, hay esperanzas creíbles de que Petro logre algún acuerdo de paz con los actuales grupos de bandoleros comunistas, incluidos los carteles de narcotraficantes de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo? Ya lo hemos dicho aquí varias veces y mientras eso no se produzca, no hay solución a la vista. Y es que mientras no se siente al Partido Comunista como responsable de todo esto, a los curitas de la teología de la liberación y a los sindicatos que facilitaron el crecimiento del EPL en la mesa a que se comprometan a pagar por sus crímenes y a desenmascarar toda la organización completa y entregarla, y entregar recursos y entregar a todos los jóvenes y resarcir a las víctimas, estamos hablando mentiras. Estamos hablando de repetición de fotos como esta, donde están tres personajes que le han hecho daño a Colombia toda la vida, poniéndose de acuerdo de que la paz para Colombia. O repitiendo el escenario absurdo de que dos dirigentes de dos partidos políticos se ponen de acuerdo para repartirse el país sin resolver lo estructural y lo fundamental. Entonces, el señor Petro está haciendo más de lo mismo y no veremos soluciones a la vista. Honremos a los colombianos víctimas del terrorismo comunista y de la violencia tripartidista contra los colombianos, entonando un minuto de silencio en su memoria. Reflexionemos un poco acerca de las enseñanzas que deja la muerte en combate del bandolero del MRL, Eduardo Jiménez, alias Recortes, Resortes o El Viejo, en la vereda El Machetazo del municipio de Obando Valle en septiembre de 1962. Comencemos por decir que este hecho ocurrió en medio de un escenario convulso, de situaciones de violencia de los tres partidos que estimularon el derramamiento de sangre de manera paralela, simultánea y artera. Entonces eso nos lleva a pensar que los gobiernos del Frente Nacional y subsiguientes se dieron la iniciativa estratégica ante los grupos violentos y que curiosamente el Estado colombiano, a pesar de ser tan monumental y tener una estructura tan extensa de burocracia, de cargos, de subcargos, de administraciones parciales, totales, regionales, etcétera,
no ha sido capaz de imponer la iniciativa estratégica teniendo todas las herramientas del poder y del control, sino que grupos encabezados por bandidos, a menudo iletrados pero politizados e ideologizados por violentos, son quienes han impuesto la iniciativa estratégica y para la muestra las FARC, en la cual el Estado colombiano, teniendo todo su poderío, tanto militar como político, como económico, como social, llegó a Cuba a arrodillarse ante ellos y terminaron cediéndoles toda la iniciativa estratégica en la metodología, los objetivos y la agenda. Y lo mismo ocurría en esa época, que ahí como vemos un delincuente como el tal Desquite, enviándole mensajes al gobierno y el gobierno permitiendo que eso se difundiera como si fuera una realidad que iba a negociar ahora sí la paz. Eso también nos demuestra que los grupos armados, terroristas, bandoleriles, siempre desarrollan un plan estratégico y el Estado va, es con cada gobierno de turno, a pesar de tener todo el poder en la mano, a ceder, porque lo que se busca es que se hable bien de que el mandatario es buena gente, buen pacifista, buen elemento, buen muchacho, pero no una persona que impone la autoridad y el orden. Con contadas excepciones, ha sido lo contrario siempre. El componente político nunca ha sido adecuado, nunca se han estructurado planes concretos de política para que la Constitución se cumpla, sino que hemos vivido desde siempre con el afán de que se publica un documento y a los poquitos días queremos cambiarlo y eso ocurre en los clubes sociales, en las organizaciones eh, sindicales, gremiales, fundaciones, corporaciones. No es sino que llegue un nuevo socio y de una vez llegues a cambiar todo lo que él cree y así ocurre en el gobierno. Nunca se mira lo bueno que se haya podido hacer o los planes que vengan, sino es que yo tengo la solución para todo y lo demás no vale. Tampoco se visualizaron los corazones geopolíticos que comenzaban por las repúblicas independientes que acertadamente denunciaron dos dirigentes políticos, pero que lo hacían era únicamente por intereses personales, no nacionales. Pero sí tenían razón en que desde esos epicentros se estaba fomentando y promoviendo el terror comunista contra Colombia. Entonces vemos que esos corazones geopolíticos a la final se convierten es como imanes que traen toda esa violencia dispersa, la focalizan en una sola y terminan haciendo lo que estamos viviendo actualmente. Es ineludible reconocer aquí que esa propaganda autoelogiosa que tanto le hemos cuestionado a los gobiernos del Frente Nacional, en particular a los de Valencia y los de Lleras Camargo, pues lo único que hizo fue complicar más la realidad porque no permitió ver ni la génesis del problema, ni quiénes estaban siendo ganadores, ni cómo se iba a prospectar eso. Y ahí han pasado 60 años y no hemos encontrado esa piedra filosofal. También es importante resaltar que en la medida que ese bandolerismo fue virando en bandolerismo comunista, de tripartidista a unipartidista comunista, fueron creciendo unos delitos que venían en ascenso, como el secuestro, la extorsión y el terrorismo urbano, y pasaron a ser ya como propiedad de los nuevos terroristas de orden comunista en esa evolución. Una vez más resaltamos que si no hubiera sido porque las universidades envían los evangelizadores, entre comillas, ideológicos, pues hubiera sido muy difícil que la idea se hubiera sembrado con tanta fuerza en el campo. Y si hace unos momentos mencionábamos que el comunismo le hacía mucho daño a la niñez, promoviendo los paros y evitando la alfabetización, y luego también con los jóvenes, llevándolos a la instigación de la violencia con sus congresos y sus sindicatos urbanos, etcétera, pues aquí vemos otra cruda realidad que nos trae sobre el tapete lo sucedido, y es que los estudiantes de alto nivel, en lugar de construir país, de desarrollar industria, de promover iniciativa privada, de generar sinergias,
estaban también siendo afectados porque muchos de ellos terminaban siguiendo la revolución, el cambio social, la violencia, y pues si uno suma las tres cosas, es imposible que con una educación completamente infiltrada y desorientada se pueda sacar adelante un país. Y a eso todo le sumamos que es enorme, ha sido incalculable el daño que la politiquería de los tres partidos o de los tres sectores políticos le ha causado tanto al desarrollo como a la seguridad nacional. Pero en este caso, que nos enfocamos más en temas de seguridad, pues vemos que haber tenido cuadrillas tripartidistas regadas por el país, lo único que condujo a un deterioro creciente de nuestra seguridad nacional que ha sido recurrente y se repite de manera constante hoy, 62 años después de la muerte de ese bandido. Entonces nos queda mucho para reflexionar y muy poco de dónde encontrarle virtudes a los gobiernos que han ocupado esos cargos porque no se les ve un proyecto de Estado serio alrededor de la solución a este problema. Adelante, mi coronel, con sus comentarios. Con mucho gusto, mi coronel. Comentario y análisis de la sección 614, hoy lunes 2 de septiembre, que trató sobre la muerte del bandolero alias Resortes en el municipio de Obando, en el Valle del Cauca. Objetivo Colombia. Primeramente, vamos a demostrar que el episodio acabado de presentar está íntimamente relacionado con la violencia que de tiempo atrás ha vivido el país debido a muchos factores. Uno de ellos, y tal vez el más relevante, es el relacionado al turbulento inicio del Frente Nacional. También al inicio del mandato del segundo periodo de dicho frente, emprendido por el conservador Guillermo León Valencia en la década de 1960, algo después de la desgracia del año 50, instigada por los tres partidos, liberal, conservador y comunista, porque este último venía armando un bloque de violencia y desde esa época andaba buscando alianzas con quienes se creían adalides de aquellos partidos, López Pumarejo y Santos. Y luego la componenda entre los señores Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, quienes se creían los dueños del país. Y en efecto lo fueron, porque en ese pacto de cuervos del Frente Nacional estamos hablando, dejaron por fuera al Partido Comunista, aunque le restauraron la personería jurídica para poder ingresar a la contienda política sin dejar las armas, ni la violencia, ni el terrorismo. Es decir, igual a como sucede hoy. Difícil compendiar en estas pocas líneas el contexto tan amplio y simultáneo de tantas organizaciones de bandoleros como lo que acabamos de ver de los alias Resortes, de filiación conservadora en el Valle y también en el Quindío. Efraín González Telles, de filiación liberal, alias Siete Colores en Santander, y William Arangure, alias Desquite, de filiación liberal también. O sea, de uno y otro lado cometían actividades criminales por colores banderizos. Pero es comprensible a la vez entender que mientras tanto el comunismo aprovechó todo este desorden de violencia política interna para cumplir sus objetivos y cooptó estas bandas de delincuentes armados y desarmados para sus fines ideológicos de partido.
Viene aquí el segundo punto. Hay que diferenciar que para el comunismo todo obedece a un plan estratégico de sus grupos criminales, en el entendido de que si para el demócrata es común ver cómo los adversarios de ayer se convierten en los aliados de mañana y de qué manera nacen, crecen y mueren las discrepancias y las concordancias para alternar el poder entre ellos con intereses de partido. Y como usted lo explicó muy bien, mi coronel, y propagandas autoelogiosas. Los marxistas, en cambio, no conciben la política de esta manera. Para los comunistas la política no es una relación social, como para los demócratas. Para ellos la política es una guerra de clases permanentes, como la califica Mao Zedong, uno de los estrategas más calificados de la política comunista. Para ellos hay que imponer la destrucción total y definitiva de la llamada clase dominante. Y dado que esta destrucción no se puede realizar de un solo golpe, entonces se impone la elaboración de una estrategia y de una táctica como corresponde a toda guerra. Es aquí en donde aún no se ha entendido la articulación de estos sucesos e insucesos permanentes de masacres, como los vistos hoy. Es una de las tantas razones que a los gobiernos y partidos políticos no les interesa elaborar ninguna estrategia y por eso su táctica se reduce a construir alianzas mediáticas en el periodo de cada gobierno y son los llamados procesos de paz, creyéndoles las mañas y artimañas de los grupos narcoguerrilleros comunistas. A contrario sensu, los comunistas elaboran y cumplen los dictados por el alto comando del comunismo internacional. Lo estamos viviendo y sintiendo en Colombia y en Latinoamérica. Es el deber moral de Fundel hacer conocer o recordar la historia del acontecer violento de nuestro país y los responsables de quienes lo han producido, porque de todos lados se ha distorsionado o contado mal la historia, empezando por el llamado informe de la verdad. Gracias, mi reflexión y feliz día. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Muy a tono, muy al lugar lo que usted dice. La responsabilidad, como lo hemos reiterado aquí, es política y es de los directorios políticos que no han tenido la claridad y el enfoque y que nos lleva a deducir que estamos en el mismo lago, en el mismo centro del curso acuífero, navegando con remos, cada uno remando para un lado diferente, pero todos buscando sacar sus intereses personales sin pensar en que el gran lago que es Colombia es al que hay que fortalecer. En el día de hoy tendremos una nueva actividad académica en las horas de la tarde de análisis para seguir complementando formación permanente de estadistas con visión de estrategas. Y mañana retomaremos nuevamente la memoria histórica dentro del horario normal. A todos un feliz día, muchísimas gracias y que Dios nos siga acompañando.